Buenas tardes, jóvenes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a darles unos segundos a los compañeros para que se conecten. Y estamos. Buenas tardes, Kendall, ¿cómo nos escuchas? Hola, hola, Kendall, ¿cómo nos escuchas? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, ¿se lo escucha bien? Ok, gracias. Bien, les daremos un par de segundos a los compañeros para que puedan conectarse y abordar el tema que nos toca hoy. Nuestro examen está programado para la próxima semana, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, entonces el día sábado va a ser nuestra clase de retroalimentación. Perfecto, doctor. Doctor, una consulta. Adelante. Durante esta semana de parciales, doctor, ¿las clases van a ser regulares o se suspenden las actividades académicas? No, las clases son normales. Las clases son, bueno, en realidad todo es normal, ¿no? Se dan los exámenes según cronograma, pero los periodos donde no haya programado el examen y las clases son prácticamente normales. Está bien, doctor. Ok. Buenas tardes, Denia, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Bien. ¿Cómo está el audio? ¿Cómo nos escuchas? Perfectamente bien, doctor. Bien. Ninoska, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? No olviden, por favor, Bien. registrarse en el chat de la grabación. Bien, la clase anterior vimos el tema del contrato, dos contratos bastante cortitos, bastante prácticos, el contrato de donación y el contrato de permuta, ¿no? Estableciendo en cada uno de estos contratos las características, los requisitos, la procedencia, haciendo una revisión con lo que establece el Código Civil. ¿Cierto? Identificando a los sujetos del contrato. La clase de hoy vamos a abordar el contrato de arrendamiento. De pronto uno de los contratos, llamémosle más populares, usuales, bastante usuales, que las personas requieren en los despachos judiciales. Ustedes saben que debido a la pandemia se ha incluso promulgado una ley excepcional de alquileres. La vamos a ver en qué medida se han determinado ciertas circunstancias o situaciones especiales que exclusivamente tienen que ver con la modalidad de pagos, pero esto ha sido generado por la pandemia, ¿cierto? Vamos a ver en primera instancia lo que nuestra legislación civil establece, cuál es el plazo máximo de un contrato de arrendamiento, cuál es el mínimo, cuáles son los pormenores y las medidas que hay que asumir tanto en el rol de propietario como en el rol de arrendatario. En algunas obras, en algunos textos de derecho civil en relación a los contratos, van a encontrar, por ejemplo, que a este contrato de arrendamiento también se lo conoce como el contrato de locación, y en ese término se identifica a los sujetos como locador y locatario. En una gran mayoría van a encontrar el contrato de arrendamiento o alquiler, que es lo mismo, arrendatario, arrendador
o propietario inquilino, estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Es uno de los contratos más usuales que se configuran, que se elaboran, y el que más ámbito de solicitud tiene por parte de los usuarios, por parte de las personas. Siempre es una pregunta común el establecer por cuántos años se puede suscribir un contrato de arrendamiento. ¿De dónde sale eso de un año forzoso, un año voluntario? ¿Cuál es la forma de determinar el canon de alquiler? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que tiene un arrendatario? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que tiene el arrendador, el propietario? ¿Cuáles son las condiciones en las que se deben llegar un bien en alquiler y cuáles son las condiciones en que deben ser devueltas por parte del inquilino o arrendatario? Todos esos pormenores los vamos a ver. Y voy a empezar con familiarizarnos en ciertos términos y en una explicación práctica de 5 minutos o 6, viendo este pequeño documental de apoyo, para poder entrar posteriormente al tema de fondo con el material que tengamos, ¿ya? Entonces, por favor, van a tener mucha atención en relación a los términos jurídicos que se van a usar con respecto al contrato de arrendamiento. Así está nominado en nuestro Código Civil, contrato de arrendamiento. Pero les reitero, estamos hablando de contrato de arrendamiento, lo mismo que contrato de alquiler, lo mismo que contrato de locación, solamente varía el denominativo, además de la identificación de los sujetos. Lo que normal y comúnmente nosotros conocemos como contrato de alquiler es el que el día de hoy vamos a tocar. Entonces voy a dar paso al audio del documental, son 6 minutos, y por favor pongan atención en los términos que se va usando y cuáles son las condiciones, las circunstancias, los requisitos que deben concurrir o llenar esta clase de contratos. Voy a silenciar mi micrófono para que ustedes puedan tener acceso al audio total del documental. Atentos, por favor. Aplicaciones prácticas comunes. En este video vamos a hablar sobre el contrato de arrendamiento, los sujetos que lo integran, requisitos, causas y consecuencias de su rescisión. Así que comenzamos. Comencemos por definir que el contrato de arrendamiento es aquel en el que una persona a la que se le denomina arrendador otorga el uso o goce temporal de un bien mueble o inmueble a otra persona denominada arrendatario por el pago de un precio cierto. Asimismo, la doctrina clasifica al arrendamiento como un contrato principal, es decir, no requiere otro para su subsistencia, bilateral al engendrar derechos y obligaciones para ambas partes, oneroso al conceder provechos y gravámenes recíprocos y conmutativo al tener certeza de los provechos y gravámenes. Ahora bien, algo a tomar en consideración para efectos prácticos es conocer la naturaleza del contrato de arrendamiento, en el sentido de a qué materia pertenece, ya que podemos decir que el arrendamiento puede ser civil, mercantil y administrativo. Para efectos del arrendamiento de carácter civil, se establece que este es por descarte, es decir, cuando no se trata de un arrendamiento mercantil o administrativo, se va a reputar como arrendamiento civil. Por otra parte, un arrendamiento siempre se considerará mercantil al tratarse de bienes muebles, al existir especulación comercial en su explotación. Tomando esto en consideración, es vital mencionar que tratándose de inmuebles, no importando si su destino es comercial, el arrendamiento de inmuebles se considera civil. Por último, tenemos que un arrendamiento tiene el carácter de administrativo cuando éste se da sobre bienes del Estado, ya sea de nivel federal, estatal o municipal.
Esto es relevante saberlo, ya que cuando se requiere la intervención de un juzgador para dirimir una controversia en un arrendamiento, este debe ser un juzgador competente, ya sea en materia civil, mercantil o administrativo. Por cuanto a los requisitos, el arrendamiento para otorgarse, pese a la creencia de muchas personas, el arrendador no necesariamente debe ser el dueño del bien arrendado, ya que incluso para ilustrar este punto se tiene la figura del subarrendamiento, y donde el arrendatario otorga arrendamiento del todo o parte del bien que arrienda, tomando en sí mismo este arrendatario la figura de arrendador frente a su subarrendatario. Por otra parte, la ley establece que este contrato debe constar por escrito, siendo responsabilidad de esto el arrendador. La falta de forma escrita de este contrato no acarrea su nulidad. Sin embargo, en caso de un conflicto existen demasiados inconvenientes. Algo relevante y que fue objeto de reforma en últimas fechas es el tratamiento fiscal del arrendamiento, ya que muchas legislaciones procesales fueron modificadas. Así entonces, para que el arrendamiento pueda ser reclamable judicialmente, es necesario acreditar la expedición de los comprobantes fiscales conducentes. Así también, no obstante no ser un requisito en la ley en sí mismo, es muy importante cuando se asesore a una persona que necesita de un contrato de arrendamiento que éste debe incluir una cláusula en la que se haga constar que el bien mueble o inmueble será destinado a un fin lícito y que el pago de la renta proviene de una fuente lícita. Esto con el objeto de proteger el bien arrendado de una posible acción de extinción de dominio. Déjame en los comentarios si te gustaría un video sobre este tema. Finalmente, la rescisión del contrato de arrendamiento. Comencemos por saber que el contrato de arrendamiento puede darse por concluido de forma natural al concluir el plazo del contrato de arrendamiento. Sin embargo, el caso más común es la rescisión del arrendamiento por falta de pago del arrendatario, para lo cual el arrendador debe iniciar un proceso judicial para el cobro de rentas. Ahora bien, es importante mencionar que la mayoría de legislaciones contemplan en materia civil una vía especial para arrendamiento, por lo que en el caso de arrendamientos civiles deberá buscarse la vía especial aplicable. Otro tema a tomar en cuenta es cómo determinar la cuantía para conocer la competencia por cuantía del juzgado. En el caso de arrendamiento, esto se conoce elevando el monto de la renta mensual a un año. Por lo que supongamos, si un arrendamiento se da por 10,000 pesos mensuales, la cuantía para efectos de competencia es de 120,000 pesos. Ahora bien, otras causas que tiene el arrendador para dar por concluido el arrendamiento es porque el arrendatario destine un uso distinto al convenido del bien arrendado y cuando se otorga un subarrendamiento sin consentimiento del arrendador. Por otra parte, la rescisión del arrendatario se da cuando el arrendador impide el libre uso del bien arrendado, para lo cual el arrendatario, en el caso de un inmueble, deberá consignar las llaves del inmueble como acto de entrega. Si el arrendador no está de acuerdo, se proseguirá un procedimiento de esta oposición. Este proceso también suele tener una vía especial. Sin embargo, siempre debes revisar la legislación aplicable en tu entidad federativa. Otra causa de rescisión por parte del arrendatario son la destrucción del bien arrendado y los defectos o vicios ocultos que impiden el libre uso o goce del bien. Y bueno, pues este video sería todo. Hago la mención. Bien, ¿qué términos nuevos han podido advertir en ese pequeño documental? ¿Alguien se acuerda de algo? Doctor, lo nuevo, por ejemplo, podría ser arrendatario y subarrendatario, por ejemplo, Ya. dentro del contrato.
¿Cuál es el término que más usamos en nuestro medio? Cuando hablamos de contratos de arrendamiento, ¿cuál es el término más usado en nuestro medio? Alquiler, doctor. Alquiler, ¿cierto? Las legislaciones, una gran mayoría de las legislaciones utilizan el término arrendatario, arrendador. Por tanto, contrato de arrendamiento. Veamos ahora, para ingresar ya a tema, lo que nosotros tenemos preparado por contrato de arrendamiento. Pueden visualizar la presentación, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Contrato de arrendamiento, así está previsto en nuestro Código Civil, contrato de arrendamiento. ¿Cómo definimos nosotros al contrato de arrendamiento? ¿No? Como bien decía Minoshka, conocido también como contrato de alquiler. Este contrato consiste en que una persona llamada arrendador, que por lo general es el propietario, se obliga a ceder el derecho de uso y goce temporal, ¿no?, de un determinado bien mueble o inmueble a otra persona llamada arrendatario, comprometiéndose esta última a cancelar un canon de arrendamiento o canon de alquiler por el derecho cedido. Si queremos ser un poco más prácticos, podemos definir en nuestras palabras al contrato de arrendamiento o contrato de alquiler, estableciendo que es aquel contrato, ¿no?, por medio del cual una persona denominada arrendador o propietario entrega u otorga a otra un bien mueble o inmueble a cambio de un canon de alquiler, ¿cierto? Ahora bien, en el documental decía, no necesariamente está sujeto a los documentos en formato público o en formato privado, ¿cierto? ¿Eso es lo que decía o no decía? Sí, doctor. Ya. ¿Qué es el canon de alquiler? ¿A qué se refiere con el canon? Está claramente definido. Hay dos sujetos en el contrato de arrendamiento. El arrendador, que va a ser el propietario, y el arrendatario, que va a ser el inquilino, el que se alquila, si vale el tema, ¿cierto? Pero dice que cede o entrega a otra un bien mueble o inmueble a cambio de un canon de alquiler, a un canon de arrendamiento. ¿Qué será el canon? Doctor, ¿sería el monto económico a cambio que se da por el lugar cedido? Sí, es el monto económico que las partes han pactado para que el arrendatario pueda pagar, cancelar, abonar a favor del arrendador o propietario por el uso y goce temporal de ese bien mueble o inmueble. A ese monto se conoce con el nombre de canon de alquiler, ¿ya? Canon de alquiler. Ya veremos más adelante cómo va determinando la ley este contrato. Bien. A ver, ¿cuáles son las características del contrato de arrendamiento? Este contrato de arrendamiento, y conforme hemos ido viendo la clasificación de contratos, chicos, ¿es un contrato consensual? ¿Por qué? ¿Quién me puede contestar? ¿Por qué el contrato de arrendamiento será o tendrá como característica el aspecto consensual? Yo les pregunto, así definido el contrato de arrendamiento o de alquiler,
¿Es un contrato de carácter gratuito u oneroso? Oneroso, doctor. ¿Por qué, Ninoska? ¿Por qué es oneroso? Porque de por medio existe un intercambio monetario, se podría decir, y que muchas veces uno puede tener, por ejemplo, un fin de lucro. ¿Sí? Hay un costo de por medio, hay un monto de dinero. Por eso es oneroso y no es gratuito. Segundo, ¿es un contrato de carácter unilateral o es un contrato de carácter bilateral? Bilateral, doctor, porque son dos partes las que están de acuerdo. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué más conlleva el carácter bilateral? Fuera de las dos partes, esencialmente. ¿O solo cuenta el tema de que sea un arrendador y un arrendatario? ¿O tiene que ver con algo más el carácter bilateral? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda en qué consiste el carácter bilateral? Un contrato. Ejemplo, el contrato de donación que vimos en la anterior clase, ¿es un contrato bilateral o unilateral? Cuyos sujetos además son el donador y el donatario. El donador, el que entrega el bien. El donatario, el que recibe el bien. Reitero, ese contrato de donación, desde el punto de vista de las características, ¿es un contrato bilateral o es un contrato unilateral? Unilateral, doctor. ¿Por qué el contrato de donación? Si tenemos un donador y un donatario, ¿o estoy mal? Porque la obligación más... Si estoy mal, chicos, con toda sinceridad y franqueza me dicen. Adelante, Natalie. Sería unilateral porque la obligación solo es para el donante. Ya, ¿y el donatario? Es el que recibe. ¿Debe realizar alguna contraprestación o no hace nada, no llega nada? Estamos correctos en manifestar que el donador o el donante es quien tiene la obligación de entregar el bien donado, ¿cierto? Sea un bien mueble o uno inmueble. El donatario, el que recibe, brinda o entrega alguna contraprestación o no. No, doctor. No. Entonces, ¿es un contrato bilateral o unilateral? Unilateral. Unilateral. Ahora bien, volviendo al contrato de arrendamiento, ¿es un contrato bilateral o unilateral? Unilateral, digo bilateral, doctor, porque la obligación va para ¿Ya? ambos. Adelante, adelante, Natalie. Ese es bilateral porque la obligación va para ambos, porque ya que el que alquila tiene que dar el monto, o como lo llamamos hace rato, no me acuerdo muy bien el nombre, doctor,
y el otro que tiene que cumplir con el contrato que se hace, entonces de ceder el espacio que se da el alquiler. ¿Qué dicen los demás? Natalie nos dice que estamos frente al contrato de arrendamiento, que sería un contrato bilateral, porque a ambas partes les compete una obligación. Al que alquila el bien, le compete pagar un canon. Y el que entrega el bien, le compete precisamente entregar, ceder ese bien. ¿Cierto, Natalia? Así lo he entendido. Sí, doctor. ¿Sí? Ya. ¿Quién dice lo contrario? No, doctor, está bien. Es bilateral porque ambos tienen obligaciones que Muy cumplir. bien. Muy bien. Desde ese punto de vista, en materia de contratos, tenemos que ver el tema del carácter bilateral. No solamente ver por la presencia de los sujetos, sino principalmente por el tema de las obligaciones, de las prestaciones que cada uno va a cumplir u otorgar. Ejemplo, el propietario, el arrendador, tiene la obligación de ceder, de entregar el bien dado en alquiler. El arrendatario o inquilino tiene la obligación, una vez recibido, cedido el bien, de pagar, de cancelar el canon de alquiler. ¿Ya? Entonces, las características, en este caso de bilateral, no solamente tienen que ver con la presencia de los sujetos, sino esencialmente con la existencia de prestación y contraprestación. Por eso dijimos que en el contrato de donación, lógicamente es de carácter unilateral, porque si bien existen dos sujetos, donador, donatario, uno solo de estos va a cumplir con una prestación. ¿Quién va a ser? El donador, que va a entregar el bien, independientemente de que sea un bien mueble o sea un bien inmueble, ¿cierto? Va a entregar el bien. Y el que recibe, que es el donatario, no está en la obligación de retribuir, de entregar, de pagar, nada. Entonces, al existir una sola prestación, lógicamente no podría decirse que sea de carácter bilateral, sino más al contrario de carácter unilateral. Oneroso, lo dijimos, hay un monto, hay un costo de por medio. Y temporal, ¿por qué será temporal como característica el contrato de arrendamiento? Porque va a tener un inicio y un fin, un tiempo en Exactamente. el cual se va a quedar. Va a estar sujeto a un término, ¿cierto? Va a estar sujeto a un plazo. Una vez que ese plazo termine, se va a considerar, en la mayoría de los casos, que ese contrato ha terminado. Aunque excepcionalmente el contrato de alquiler tiene algunas características especiales. Entonces queda claro que es un contrato consensual porque nace del acuerdo del consenso de las partes. Ahora que me acuerdo, si nace del consenso de las partes, y volviendo a la clasificación de los contratos, el contrato de arrendamiento sería un contrato de adhesión o un contrato de libre discusión. De libre discusión, doctor. ¿Y Porque por qué? ambas partes pueden quedar el tiempo, el monto, todo ¿Cierto? eso. Claro que sí. Las partes discuten, en el buen sentido de la palabra. Las partes discuten, se ponen de acuerdo, va una oferta, va una contraoferta, una propuesta, una contrapropuesta, hasta arribar a un acuerdo definitivo que va a generar una obligación y por lo tanto va a materializar un contrato. ¿Ok? Entonces el contrato de arrendamiento va a ser consensual, va a ser bilateral, oneroso y temporal. Y ahí lo tienen. Llega a ser un contrato consensual ya que la legislación boliviana permite a las partes establecer ciertos elementos del contrato de acuerdo a su voluntad
Por tanto, es un contrato también de libre discusión. En ese sentido, ambas partes podrían fijar el destino de arrendamiento del bien, la posibilidad, y aquí está lo que preguntaban hace un momento con respecto al documental, la posibilidad de subasiendo o cesión del contrato por parte del arrendatario, establecer ciertas prohibiciones o limitaciones en relación al uso y goce del bien, el tiempo de duración del contrato, la forma y periodo de pago, y el derecho de adquisición preferente del bien, entre otros, ¿cierto? Posibilidad de subasiendo. ¿Qué quiere decir? Yo tomo en alquiler un determinado bien y si en el contrato el arrendador o propietario me está autorizando a subarrendar, quiere decir que aquello que yo he tomado en alquiler lo puedo alquilar también a otro tercero. Pero para eso, para subarrendar, tiene que haber autorización expresa del propietario señalada de forma clara en el contrato de arrendamiento. Si no hay, que es lo que generalmente ocurre, establecemos en los contratos de alquiler la prohibición de ceder o subcontratar, bajo pena de que sea causal de incumplimiento del contrato y por lo tanto su resolución. ¿Ya? Se va a establecer un periodo de pago, se va a establecer una forma de pago. Hay alquileres que por acuerdo de partes, lógicamente, que se establecen bajo la modalidad mes vencido, cumple el mes y se paga, o bajo la modalidad mes adelantado, ¿cierto? Apenas está empezando el mes y ya se paga por adelantado. Estas modalidades de antes o después deben ser también consensuadas por los sujetos del contrato, ¿cierto? El periodo de pago, dónde se le va a pagar, si en depósito bancario, si en su casa, como ellos quieran pactar. Ahí está bilateral. Es una obligación de cumplimiento recíproco, claro. Ambos tienen algo que dar. Como decía nuestra compañera hace un momento, ambos tienen algo que entregar. Por tanto, las partes deben cumplir con la prestación y cumplir con la contraprestación. ¿Ya? A eso se conoce con el nombre de bilateral o conmutativo. Ahora, una de las partes puede comprometerse a ceder el derecho de uso de un bien y la otra a pagar un monto o canon por la cesión de este derecho. Es lo que normalmente hacen el propietario y el inquilino. El propietario se estaría comprometiendo tácitamente a ceder el derecho sobre ese inmueble, departamento, casa o qué, ¿no? Y la otra, que está siendo cedida, pues se compromete a pagar un canon de alquiler por la cesión, el uso que va a hacer de ese bien. Oneroso. Valor económico. Existencia de monto, existencia de costo. ¿Cierto? Entonces, el contrato de arrendamiento jamás podría ser, bajo ese nombre, un contrato de carácter gratuito. No podría ser. Una de las características esenciales del contrato de arrendamiento es su temporalidad. Es el plazo pactado que las partes tienen para que el arrendatario, es decir, el inquilino, pueda hacer uso y gozar de ese bien, ¿cierto? En este mismo sentido, en el carácter de temporalidad, el artículo 688 de nuestro Código Civil establece que el tiempo de duración máxima, ojo, de duración máxima de un contrato de arrendamiento en Bolivia sería de 10 años.
Esto quiere decir que el tope máximo para ponerle a un contrato de arrendamiento y establecer el tiempo máximo de duración es de 10 años. ¿Sí? Es de 10 años. Y cuando las partes no han establecido por alguna razón, ¿sí? No han establecido el tiempo o el plazo por el que se va a suscribir el contrato, ¿sí? La legislación civil boliviana establece en su artículo 687 que para el caso de locales comerciales, industriales o para el ejercicio de una profesión y mansiones se entenderá que la duración del contrato sería por 1 año. Esto viene de ahí, lo que escuchamos comúnmente en estrados viene de acá, costumbre. ¿Sí? Y cuando uno ingresa en ese nivel, se entiende y dice, no, pueden ser 2 años, pueden ser 4 años, pueden ser 6 años. No, estamos conociendo que el artículo 688 de nuestro Código Civil establece de manera categórica que el tiempo máximo de duración del contrato de arrendamiento va a ser de 10 años. ¿Sí? Y esto tiene coherencia. ¿Por qué 10 años? Porque el contrato de arrendamiento, por mandato del Código Civil, establece una duración de 10 años. ¿Quién me dice? ¿Con qué tiene concordancia ese plazo, esos 10 años? Porque pasando los 10 años puede ser usucapión, doctor. Fíjense De la cómo propiedad. coinciden. ¿Cómo coinciden los plazos? Claro. Si pasa los 10 años, que es el tope máximo del contrato, automáticamente esa obligación que se conoce como civil pasa a ser una obligación natural. ¿Qué quiere decir? Un contrato u obligación firmada por el titular. Entonces, hay que tener mucho cuidado con establecer plazos de anticrédito. Lo usual, si mal no recuerdo, establecen un contrato, 1 año forzoso y 1 año voluntario. Bien, ¿cuáles son las obligaciones del arrendador o propietario? Es muy importante conocer cuáles van a ser sus obligaciones. Y entre otras, las obligaciones que podríamos citar son entregar al arrendatario o inquilino del bien arrendado en las condiciones establecidas en el contrato. ¿Se debe entregar un bien habitable o un bien no habitable? ¿Qué creen? Como arrendadores. Es decir, como propietarios. ¿Se debe entregar al arrendatario o inquilino el bien arrendado en las mejores condiciones de habitabilidad o no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. claro. Segunda, garantizar al arrendatario o inquilino el derecho de uso y goce pacífico del bien dado en alquiler o arriendo, evitando que existan elementos que disminuyan o limiten la idoneidad de este derecho. Entonces, ¿qué está disponiendo la legislación civil? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que está disponiendo? Que yo, propietario, si alquilo algún inmueble o mueble a otro, llamado arrendatario, debo garantizar el uso y derecho pacífico del bien que le he entregado en alquiler.
pero también evitando que existan ciertas circunstancias o elementos que disminuyan y o limiten la idoneidad de este derecho. Siempre buscando situaciones concretas. Ahora, puede darse que el propietario le haya pedido al arrendatario que presente una garantía. Puede darse, ¿no? Y en el caso de existir una garantía sobre el arrendamiento, el arrendador, es decir, el propietario, debe entregar la misma al momento de la finalización del contrato. Te entregué el bien, digamos el camión, ¿no?, en alquiler. Los dos